Bíblica de Guatemala, pero él es especializado en traducciones. Él es nada menos que consultor de traducciones y es especialista en hebreo clásico, ¿no? El hebreo bíblico. Y los consultores, un poco compartiendo con ustedes qué hacen los consultores, qué hacen los exégetas en los proyectos de traducción, casualmente ayudan al equipo de traducción. Los equipos de traducción no es una persona ajena que hace la traducción, sino son personas que hablan la lengua, que son nativos de esa comunidad y casualmente les ayuda en esas palabras, en esos términos que son difíciles y les ayuda en la parte de exégesis y de análisis de los idiomas bíblicos, ¿no? Eh, Él ha participado incluso en el equipo de la revisión de la Dios habla hoy, ¿no? Es docente de nuestros diplomados y docente de muchos centros de estudios, como de las licenciaturas y maestrías de la Universidad Panamericana, también del World Vision Seminary, presencial y virtual. Tiene una maestría en teología pastoral de la Universidad Panamericana y una licenciatura en teología. Tiene una certificación internacional de traducción bíblica y consultoría del Instituto NAIDA. También tiene una certificación y diploma en arqueología e historia bíblica de la Escuela Internacional de Rothberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a través del Centro de Traductores de la Biblia Jerusalén. Tiene muchas certificaciones de parte de las Sociedades Bíblicas Unidas y tiene una certificación sobre excelencia en educación teológica de AETAL en la Universidad Evangélica de El Salvador. Ahora, como curiosidad, para que ustedes sepan, con Luis Garavito, con el profesor Luis Garavito, hicimos un curso de hebreo y se terminó el curso de hebreo y los alumnos pidieron una segunda parte. Hicimos la segunda parte del curso de hebreo y los alumnos pidieron una tercera parte del curso de hebreo, ¿no? Pero ahí vemos su calidad y su entrega de que nosotros dijimos sí a los alumnos, pero el que tenía que decir que sí era el profesor. Y el profesor dijo que sí porque tenía ese amor y esas ganas de enseñar. Así que dejo con ustedes al profesor Luis Garavito. Gracias, Pablo, por la presentación. Gracias a todos los hermanos que están ya conectados desde diferentes ciudades, en diferentes horarios y países. Siempre es un gusto. Y fueron 4 cursos de hebreo con ese grupo. Fue bien interesante. Estuvimos casi 2 años compartiendo con ese grupo por las noches en diferentes horarios. Fue muy interesante. Y este esfuerzo que inició en el 2020, el de los webinars y de los diplomados, si recuerdo bien, no tengo la fecha exacta, pero creo que ya van 6 años, va para 6 años ya este esfuerzo de todos los viernes. Ha sido un gran trabajo. También detrás hay un montón de gente de gran calidad humana y profesional en el campus bíblico, los que hacen las transmisiones y que están ahí, que regularmente no los vemos, los hermanos del equipo técnico, los coordinadores, todos los que están haciendo inscripciones. Bueno, mucha gente que está sosteniendo este esfuerzo de diferentes países y con la colaboración siempre de los hermanos que trabajan para la región desde las Sociedades Bíblicas Unidas, del equipo global. Y bueno, es un múltiple apoyo que ha sido lo que estas ayudas, lo que han hecho posible que cada viernes se esté transmitiendo y que no se haya repetido un tema. Siempre hay temas que están relacionados, pero cada viernes son temas nuevos con expositores de gran calidad. Y no lo digo porque yo voy a participar hoy, sino porque así es, ¿verdad? Y los que han seguido esta trayectoria durante estos años hemos sido edificados con todas estas exposiciones. Bien. Vamos a entrar en materia de lo que nos corresponde el día de hoy y vamos a estar conversando acerca de este viaje, este recorrido que hacemos desde el texto hasta el
el púlpito hasta la proclamación, este texto que a eso se refiere el tema de esta tarde, de esta noche, cuando estén viendo este webinar. En realidad es un tema muy complejo y es decir, muy extenso. Yo voy a tratar de puntualizar en algunas cosas y obviamente está la oportunidad de las preguntas que pueden escribir en el chat y también en el tiempo que tengamos para el diálogo. Hay que resaltar algunas frases, por ejemplo, el tema del rigor sistemático, por ahí va el tema de este día para hacer esa transición desde el texto hacia la proclamación eficaz. Y es interesante porque el hecho de que seamos buenos estudiantes de la Biblia, que seamos personas que amamos el texto y que estemos constantemente involucrados con el texto, no necesariamente eso nos hace buenos predicadores. Están los dos extremos, el hecho de que yo sea una persona que tenga facilidad de palabra y que me exprese bien, tampoco me hace un buen predicador del texto. Entonces debemos encontrar ese equilibrio entre el examen, el estudio del texto, todo lo que ocurre antes hasta que vamos al púlpito y lo presentamos de una manera adecuada. Siempre, y yo recuerdo que uno de mis primeros libros ya formalmente que leí de homilética, de ese viaje entre la hermenéutica y la homilética, fue un libro de John Stott, La predicación puente entre dos mundos. La imagen de la pasta de ese libro, es un libro, tiene ya algunas décadas. Yo no conocía de John Stott, no sabía de John Stott ni de otros predicadores y autores que han escrito excelentes obras en relación a la homilética, pero quedó grabada esa imagen del puente que conecta esos dos mundos, esa ilustración. No recuerdo si es original la ilustración de John Stott, pero él la utiliza en ese libro. La predicación como esa conexión entre dos mundos que son muy distantes, muy diversos y que logra conectarlos, ¿no? El mundo del texto, la sociedad del texto, la cultura del texto y el tiempo en el que se está predicando, que cambia constantemente. El texto ha quedado ya fijo, aquella cultura ya pasó, está ahí presente en el texto, es un presente continuo, diríamos, ¿no? Constante, constante, y ahí está el texto vivo y luego nuestra realidad que va cambiando de cuando en cuando. Los que ya tenemos algunas décadas de vida, hemos visto cómo el mundo va cambiando de manera muy vertiginosa, muy rápido, rodeados de tecnología y muchas cosas. Y apenas unas décadas atrás, por lo menos nosotros en Latinoamérica, no vivíamos así, ¿no? Entonces se habla de ese escenario del sentido original, que es lo que el texto dice objetivamente, luego la preparación, y aquí es donde está el punto álgido y está lo delicado, lo importante, cómo hacer esa estructura, cómo armar esa estructura que resista esa conexión para que ese sentido original del texto sea pertinente ahora en nuestra situación actual. Ese es el punto, ¿no? Son dos realidades, la realidad del texto y nuestra realidad ahora, y deben ser conectadas por el estudio, por el análisis y obviamente por la presentación final del texto. Estamos hablando ahora de la predicación, como utilizando como una figura icónica el púlpito, pero la proclamación ahora se hace de diferentes maneras. Puede ser un texto, puede ser una canción, una obra de teatro, puede ser un video, ahora las redes sociales, una publicación, etcétera, una imagen, una infografía, tantas formas, pero que detrás de eso hay siempre una parte de estudio bíblico, ¿no? Y hay tres disciplinas que están interconectadas, que no se pueden separar. Son estas disciplinas que van a sostener a un púlpito saludable. Es la exégesis, aquí pues cada una de ellas es se han dado cursos aquí de los diplomados y se han hecho diplomados específicos para estos temas, entonces apenas los vamos a mencionar. El tema de la exégesis, de la hermenéutica y la homilética, ¿no? En estas imágenes o que estamos, o analogías que podemos hacer, la exégesis es como esa lupa que nos va a ayudar ese lente de aumento que nos va a ayudar a ver el texto con mayor detalle. La hermenéutica es la brújula que nos va a orientar para el destino que nosotros estamos buscando. Y la homilética finalmente será como un megáfono que nos va a ayudar a amplificar
lo que el texto dice, no es solo nuestra voz. Lo importante acá no es el mensaje, mi mensaje o nuestro mensaje, sino trasladar el mensaje del texto de tal manera de que sea eficaz y no porque el texto o la palabra del Señor sea ineficaz o no tenga la eficacia pertinente, sino que, bueno, yo diría que a pesar de nuestras predicaciones, la palabra del Señor hace esa obra, ¿no? Que yo, en una manera inapropiada, si yo presento el mensaje de una manera inapropiada, pues puedo restarle ese impacto a la palabra del Señor. No, no que le quite el poder a la palabra del Señor, porque a pesar de que yo lo haga, Dios en su gran misericordia y favor sigue haciendo esa obra a través de la predicación, aunque yo no lo haga exactamente, pero mi esfuerzo va a ser hacerlo bien. Entonces van a estar amarradas estas disciplinas. La exégesis que pregunta o responde a una pregunta básica, muy básica, pero es trascendental. Y en mi opinión, este es el primer paso. El primer paso para llegar al púlpito es el paso exegético y la pregunta clave es, ¿qué dice el texto? Yo tengo que estar seguro de lo que dice el texto. Y claro, eso me va a llevar a las versiones bíblicas, eso me va a llevar a los idiomas originales, eso me va a llevar al hebreo, al griego, eso me va a llevar por diferentes rutas, pero tengo que determinar cuál es la mejor lectura del texto. Habiendo, al obtener esta respuesta, ahora ya puedo hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué significa el texto? Y sobre todo, ¿cómo voy a aplicar ese texto, ese significado, esa lectura que he encontrado para mi vida hoy? Yo lo tengo ahí en papel, lo tengo en pensamiento, lo tengo por ahí y ahora lo voy a proclamar. Eso es en la homilética. Voy a hacer ese traslado, ¿no? Esa sustancia exegética y hermenéutica que estoy obteniendo, ahora se va a plasmar en un sermón. Ahora se va a plasmar en una proclamación, se va a plasmar en una declaración, ahora pública, a través de diferentes medios. Entonces está siempre, ¿qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Cómo voy a aplicar el texto? Y ahora eso se va a convertir en un mensaje. Visto de otra forma, siempre estos tres pasos y respondiendo a las preguntas de la primera pregunta, que es la pregunta básica, ¿qué dice el texto? Antes de imaginar lo que significa o mis opiniones o mis reflexiones o pensamientos, que hay un momento para eso, yo debo de satisfacer la pregunta de ¿qué dice el texto? Tengo que estar seguro de lo que dice el texto. Y parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero en realidad cuando voy al texto, no es solo mi texto, voy a ir así puntualmente a un texto en particular, sino que tengo que estar seguro de lo que dice el texto bíblico en su totalidad. Mis profesores de hermenéutica y homilética decían, por ejemplo, si yo voy a predicar de un pasaje de una de las cartas de Pablo, un buen estudio para sustentar esa predicación, pues se voy a predicar en Filipenses, algo de Filipenses, tengo que tener en mente toda la teología paulina, todo el corpus paulino, para no decir cosas que Pablo no dice o no imaginar. Entonces, eso me va a dar respaldo, aunque yo no voy a predicar todo el contenido paulino del Nuevo Testamento, pero lo tengo como un sustento previo y eso va a sostener la argumentación que estoy dando desde una de las cartas de Pablo, pero tengo en mente y tengo ese respaldo de todo el contenido paulino. Y así, en el Nuevo Testamento, si voy a predicar de un pasaje apocalíptico, bueno, tengo que tener en mente todos los contenidos apocalípticos del texto bíblico, no solo el libro de Apocalipsis. Si voy a predicar, por ejemplo, de un pasaje de la poesía, tengo que tener en mente el material poético del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, si voy a hablar de un evangelio, de todos los evangelios y así. Tengo que estar seguro qué dice el texto para pasar al siguiente nivel, que es qué significa eso ahora, ¿no? Y hay una serie de reglas, son los principios, los esquemas que hay detrás, es toda la disciplina hermenéutica para la interpretación correcta de ese texto. Aquí ya va a entrar en juego los marcos teológicos, las doctrinas, voy a hacer una revisión contextual, ya no solo del texto, sino que ahora de mi contexto, de mi situación existencial, de mi hoy, de mi presente, de mi contemporaneidad, del hombre que yo soy, de la humanidad que yo soy, de la sociedad en la que vivo, de la cultura en la que vivo hoy, esa parte hermenéutica, ¿no? Y luego voy a preguntarme cómo lo voy a comunicar, porque ahora tengo una sustancia de eso y lo tengo que plasmar en un sermón, ¿cómo eso lo tengo que comunicar de alguna manera? Para ahí voy a usar herramientas como las herramientas de la retórica, la estructuración de bosquejos, van a venir ilustraciones.
toda la disciplina homilética, la disciplina del discurso, de la argumentación, bueno, toda esa parte que tengo que trabajar también para hacer una presentación adecuada de lo que ya estudié y de la sustancia que tengo. Fíjense en este esquema. La exégesis y la hermenéutica van a estar siempre como el cimiento general. Si fuera una pirámide, en el cimiento si tienen la imagen las pirámides de Egipto, por ejemplo, la base más grande va a ser la exégesis y la hermenéutica. Dando el primer paso, les decía, en mi opinión, es el paso exegético. Yo no puedo imaginar, no puedo llegar a una conclusión de lo que significa un texto o de obtener una aplicación si antes no estoy seguro de lo que el texto dice. Debo primero satisfacer la pregunta de qué es lo que el texto dice. Teniendo ya esa respuesta, ahora puedo avanzar para decir qué es lo que significa. Entonces voy a estar dando vueltas ahí en esa interacción entre el texto y el significado, y eso va a dar lugar a una interpretación, a diferentes interpretaciones, ¿no? Lo que dice el texto, lo que yo estoy reflexionando, lo que este otro texto dice, y ahora esto aporta, esto quita, esto me desafía, etcétera. Y eso va dando ciertas interpretaciones, y esa sustancia que va surgiendo de estas interpretaciones es la esencia de nuestras teologías o nuestra teología, ¿no? Bueno, hay más de una teología, entonces de nuestras teologías en particular. Y aquí yo planteo una situación, porque en algún momento teología y doctrina pueden ser sinónimos, pero yo quiero proponer que la teología va siendo como nuestra teoría bíblica, es nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra argumentación ya más sistemática, porque en esa dinámica de la interpretación, pues van consolidando ciertas cosas, pero siguen siendo ideas, siguen siendo propuestas, las escribimos por ahí, pero eso cobra vida cuando vamos al sermón y predicamos una manera específica de vivir, una manera específica de entender la sociedad, de entender las finanzas, de entender la vida, de entender la ecología, el arte, el matrimonio, la familia, las leyes, la política, etcétera. Y de eso surgen nuestras doctrinas. Y yo propongo que las doctrinas sean la manera práctica de nuestra teología. Si la teología es la teoría, las doctrinas es nuestra práctica. ¿Cómo vivo mi teología? ¿Cómo vivo mis interpretaciones? Eso llega a mi día a día, eso llega a mi forma, a mi pensamiento, y se consolida como mis principios fundamentales de vida, lo que rige mi vida. Si eso no ha penetrado de manera profunda en mi vida, pues sigo teniendo o sigo desempeñándome con las ideas mundanas, o en el peor de los casos, las ideas carnales, demoníacas, diabólicas, como dice Santiago, la sabiduría que es humana, racional, animal y diabólica. Hay como una degradación. Pues si la palabra del Señor en ese sentido no va permeando en mi vida, pues lo que me queda es comportarme como se comporta cualquier otra persona en el mundo que no tiene estas imágenes. Entonces, esta dinámica entre la exégesis y la hermenéutica van a ir aportando y se van a ir refinando como un proceso de destilación, si lo queremos ver de esa forma, podría ser otra ilustración. Y esa sustancia que vamos obteniendo pasa a ser entonces ahora la esencia de nuestras teologías, y esa esencia de nuestras teologías debe ser como el germen, la semilla que va a producir los frutos que son ya más evidentes. ¿Por qué yo me comporto de esta manera? Ah, porque mi teología dice esto, ¿no? Porque yo vivo de esta forma, porque mi teología dice esto. ¿Por qué yo realizo los negocios o me comporto en el mundo de los negocios, el comercio, las finanzas, la industria, la vida, el desempeño profesional, etcétera, cualquier campo humano? Porque mi teología dice esto, ¿no? La teología nos habla de la creación, de Dios, etcétera. La teología, desde la teología sistemática hasta la teología práctica, ¿no? Pasando, obviamente, todo eso está sustentado por lo que conocemos como la teología bíblica. Todo eso. Y eso está en un ciclo constante, es una parte que nos desafía, porque a veces nuestras teologías están fundadas, fueron enunciadas, nuestras teologías, alguien las escribió y las enunció hace 300 400 años, desde la Reforma, 500 años. Y entonces necesitamos estarlas revisando de cuando en cuando, de cuando en cuando, para que sigan siendo
pertinentes nuestras teologías, sigan siendo frescas. Y eso es un llamado importante porque hemos sido llamados a la gran comisión. No es algo opcional el tema de la predicación o la revisión o la enseñanza o el texto bíblico, sino que forma parte esencial de la gran comisión. Por eso, en este punto, yo resalto el tema del mandato homilético. Hemos sido llamados a predicar de diferentes formas, ¿no? Recuerden que homilética sí, es básicamente un discurso, una charla, no algo muy formal, sino en los diferentes contextos, sobre todo en el contexto del griego koiné. El verbo, bueno, puede ser un verbo o un sustantivo. Este término tiene que ver con una charla, pero de confianza, en tono familiar. No es algo muy sistemático, muy formal. Con el tiempo pasó a ser más sistemático, más formal, como nosotros hoy, la homilética, ¿no? La predicación y cosas como esas. Pero inicialmente era en un entorno de confianza, donde se puede preguntar, donde se aprende regularmente. Y entonces, hay, en la Gran Comisión, por ejemplo, hay varios términos que se utilizan. Cuando hablamos de la Gran Comisión, regularmente pensamos en el pasaje de Marcos y en el pasaje de Mateo, pero yo siempre he pensado, bueno, no siempre, pero de hace un tiempo para acá, he pensado leyendo los evangelios y sobre todo poniendo atención en la Gran Comisión, en cada uno de los evangelios, en los cuatro, hay una versión de la Gran Comisión o una parte de la Gran Comisión. Si yo solo centro mi atención en lo descrito en Marcos, pues me quedo con una parte de la Gran Comisión o solo Mateo y no puedo enfatizar en alguno de ellos, sino que son complementarios. Por ejemplo, en Marcos dice, vayan y prediquen, y ahí se utiliza el griego querizo, que es de proclamar, ¿verdad? La proclamación bíblica, ¿no? Y en Mateo se dice, vayan y enseñen, hagan discípulos, enseñándoles, ¿verdad? Ese es el medio, el mandato es hacer discípulos, pero el proceso es enseñándoles, y ahí está el griego didasco, de donde viene didaje, la didáctica, que se refiere a la enseñanza, que es un proceso distinto a la proclamación. Y en Juan se habla de pastorear, ¿no? Del griego pimeno, que el Señor le dice a Pedro, sí es a Pedro cuando le dice, me amas, y entonces lo manda a pastorear. Entonces, la gran comisión, bueno, y la parte de Lucas yo no lo he puesto aquí, pero quise en esta parte lo de Marcos y lo de Juan, porque el pastoreo y la proclamación tienen un elemento en común, que es la enseñanza. Es la parte donde no solo es proclamar, sino hay que, a los que nos toca que predicar o a los que nos toca que enseñar, también nos toca que escuchar. Y nos toca que escuchar las preguntas y responder las preguntas de una manera adecuada. Esa dinámica es una dinámica que va a producir el resultado que estamos buscando en la persona a través de la enseñanza. Y este cuadrito es una frase que encontré en uno de los textos de homilética hace algún tiempo. Y esta disciplina, dice, exige un equilibrio absoluto entre caridad, que tiene que ver con la empatía pastoral, y la claridad, la precisión teológica, ¿no? Debe ser algo sistemático, debe ser algo puntual, algo fino, algo delicado, presentado de una manera ordenada. A eso se refiere el verbo didasco, que es el verbo de enseñar, presentar esa enseñanza. Dice lo que dicen los apóstoles, un pasaje de Tito. Pablo a Tito le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A esa frase le vamos a prestar atención ahora. Y luego Pablo le dice a Timoteo, el mismo Pablo, le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas, a ese adjetivo le vamos a prestar atención, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Bueno, hay sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si son palabras de nuestro Señor Jesucristo, por definición son sanas, ¿no? Edificantes. Por eso debemos asegurarnos de predicar la palabra del Señor. Si predicamos la palabra del Señor, va a haber un efecto positivo siempre. Y luego la doctrina que es conforme a la piedad. Pero esa frase, sana doctrina, sanas palabras, por ejemplo, lo de la frase sana doctrina que utiliza Pablo en Tito es esta palabra del griego iginusi, didascalia, que es este adjetivo. Bueno, esta es una forma de verbo
y se puede adjetivar o un sustantivo, tiene que ver con algo que no tiene defecto, que no tiene dolor, que no tiene enfermedad, que no tiene ningún tipo de alteración, que no tiene ningún tipo de contaminante y que va a producir siempre algo bueno, que incluso en otros contextos implica que tiene suficiente sustento y que no hay nada oscuro o débil o endeble en esta, como adjetivo, en lo que sigue, que aquí sería la enseñanza, el didascalia, que vimos este es un sustantivo que tiene la misma raíz del verbo didasco, que está presente en el mandato homilético de ir a ser discípulos enseñándoles, enseñándoles. Y luego Pedro en la primera, aquí debe ser primera carta. Me disculpo porque es la primera carta de Pedro, no es la segunda, sino la primera carta. Ahí hay un lapsus tal vez por lo de los dos que se repiten, pero es la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Es el pasaje que dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, esa frase, leche espiritual no adulterada. Aquí un tema interesante, pues no lo vamos a irnos por ese lado, pero la frase griega es to logikon, adolon gala, y este es el adjetivo, adolon, sin dolo, sin defecto, pero ya no solo un defecto por descuido o algo, sino que habla incluso como de una mm, mala intención. Hacer algo con dolo, se habla de una premeditación, algún tipo de una mala intención, ¿no? De hacer algo ya con el propósito de causar un perjuicio. Entonces, Pedro, aquí en la primera carta de Pedro 2:2, está hablando de desear esta leche espiritual no adultera. Entonces, ¿cómo identificar esa sana doctrina nosotros hoy? Ese es un desafío. ¿Cómo hacemos? Permítame hacer alguna sugerencia. Aquí hay material para quedarnos un montononón de horas ¿verdad? Compartiendo, pero solo lo vamos a enunciar. La sana doctrina. Hay una frase que le da vuelta a esta frase porque han dicho, ¿cuál es la sana doctrina? Bueno, la doctrina que sana, esa doctrina que nos hace mejores personas. La doctrina que nos lleva, y no solo mejores personas, sino que en todo caso habría que decir la doctrina que nos lleva a cada vez a ser como Cristo. Si cada vez estamos siendo como Cristo, vamos bien y estamos participando en una sana doctrina. Pero yo puedo estar perseverando en un camino y tengo que ser muy consciente. Y cuando examino mi vida, lo que veo es que en lugar de parecerme a Cristo, me estoy pareciendo más a otra cosa, X, cualquier cosa, ¿no? Entonces voy por un mal camino. Puede ser muy rico, muy todo lo que sea, pero si no me estoy pareciendo cada vez más a Cristo, obviamente para saber si me estoy pareciendo a Cristo, pues tengo que estar en el texto, tengo que ir al texto, tengo que tener un referente, como compararme para saber si voy bien o no voy bien. Bueno, pero inicialmente hay que decir que la sana doctrina es bibliocéntrica, es decir, está centrada en la Biblia, no está centrada en un libro, no está centrada en las revelaciones de un líder, no está centrada ni siquiera en una organización o denominación, en una declaración teológica, en el manual de doctrina, lo que sea. No, está centrada en la Biblia. Ese va a ser el primer elemento que tenemos que fijarnos de la sana doctrina. Es bíblica y hoy, obviamente no es solo bíblica porque peisqué por ahí un versículo bíblico, porque arranqué por ahí un pedacito de una hoja de la Biblia y ahí hice toda una declaración. No, no, no. Hemos hablado antes de leer el texto y leerlo de manera completa. Entonces, esta sana doctrina va a ser bibliocéntrica y para saber si es bibliocéntrica, pues yo voy a tener esa disciplina exegética. La disciplina exegética de la mano con la disciplina hermenéutica. ¿Verdad? Estoy en el texto bíblico y no solo por declaración, sí, esta es mi Biblia y la levanto como una especie de fetiche, de amuleto y permanece cerrada. No, tengo que estar leyéndola, tengo que estar constantemente en relación con ella. Por eso la disciplina exegética. La sana doctrina no es mística. La sana doctrina no está basada en revelaciones. La sana doctrina no está basada en las unciones. Yo soy pentecostal de Centroamérica, de Guatemala, y sé lo que estoy diciendo. No está basada en ese tipo de cosas, sino que debe estar basada. La sana doctrina, para en realidad ser sana doctrina, tiene que estar basada en el texto bíblico. En el texto bíblico. Las personas hoy estamos, mañana ya no. Y si una doctrina no persiste la ausencia de quien la fundó, lástima, no era la sana doctrina.
era la doctrina de fulano, de tal, ¿no? Pero no la sana doctrina que viene desde el texto bíblico. Entonces, si es bibliocéntrica y es exegética, aquí se van acumulando las características, porque si no es exegética, no va a ser bibliocéntrica, aunque tenga cientos de Biblias. Aunque yo acumule y acumule Biblias en mi casa y de todas las versiones y todo lo que ustedes quieran. Pero si no es exegética y no está basada en una hermenéutica, obviamente sana otra vez, pues no va a ser bibliocéntrica y vamos a llegar a un resultado diferente, porque si es bibliocéntrica, si es exegética, entonces va a ser cristocéntrica. Va a estar centrada en Cristo, no está centrada en nuestra organización, no está centrada en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, no está centrada en mi persona, no está centrada en ninguna otra base que no sea Cristo. Por eso Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Y si, y si está centrada en Cristo, esta sana doctrina, entonces va a ser soteriológica. Y aquí hay unos términos ya de griegos teológicos, ¿no? Soteriológica, que es la obra de la salvación. Es una doctrina que me salva, que me rescata, es una doctrina que me libera, es una doctrina que abre mis ojos, es una doctrina que abre mi mente, que cada vez, paso al siguiente, a la siguiente característica que está muy relacionada con esta, que es, es una doctrina terapéutica, ¿no? Es una sanidad. En la misión de Cristo de Lucas capítulo 4 él habla de esa parte, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para... Y ahí vienen dos puntos y podemos hacer un listado. Sanar corazones, abrir ojos, liberar cautivos, abrir cárceles. Todo es positivo. Es una sana doctrina que libera, no es una sana doctrina que esclaviza o que restringe o que hipnotiza o que, y me disculpo por algunos términos que pueden sonar un poco fuertes, porque embrutece, sino que es una doctrina que cada vez me hace mejor y mejor y mejor porque voy camino a ser conforme a la imagen de Cristo. Va a ser la sana doctrina. Y luego ya hay otras características que se van intercalando, ¿no? Y en la dinámica de esta sana doctrina es una doctrina profética y no en el sentido del profetismo barato, ridículo que vemos en algunos círculos, sino en el profetismo de la declaración, de la confrontación con la verdad. No en ese fetichismo y agorerismo, que ya no, ya algunas situaciones ya no son de índole profética, hoy todo se le pone el adjetivo profético, sino que ya es una cosa como de hechicería, de oscurantismo y de cábalas y no sé, fetiches y una serie de cosas. No se refiere a eso el término profético aquí, sino de confrontación con la verdad. Si vamos al texto bíblico, la Biblia no va a ser muy amable con mis inconsistencias. La Biblia, que hay consuelo y todo eso, pero la Biblia no va a ser amable con mi pecado, con mi carnalidad, me va a enfrentar con la verdad. Y eso, esa es la parte profética, el carácter profético del Antiguo Testamento, ¿no? Ninguno de los profetas, si ustedes lo leen, empieza con palabras de amor y gratitud. Todos salen con la espada desenvainada. Hay que leer el primer capítulo de Isaías, hay que leer Miqueas, hay que leer Amós, hay que leer Joel, hay que leer Habacuc, hay que leer Malaquías, hay que leer Zacarías, Jonás. Cada uno de esos profetas hay que leer completo, Jeremías o Ezequiel. Son una confrontación muy, muy fuerte, ¿no? Obviamente va a ser didáctica. Esta sana doctrina me enseña. Yo vengo mal instruido de la calle y ahora esa sana doctrina me pone modelos, me pone disciplina, me ajusta. Esta sana doctrina me enseña cómo caminar y va a ser doxológica porque va a ser toda para la gloria de Dios, va a ser querigmática porque tiene que ver con la proclamación, esto va a ser evangelístico y misional, y también la sana doctrina me va a llevar a la diaconía, que tiene que ver con el servicio, no solo el servicio en la iglesia, en el templo, sino el servicio en todas partes. Voy a ser una persona útil, que es lo que dice Pablo cuando dice que la palabra de Dios es, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para capacitar al hombre para toda buena obra, para hacerlo un verdadero siervo. Y me va a llevar también por el tema de una verdadera comunión. Bueno, y ahí nos vamos a enfrentar a diferentes escenarios que son relativamente fáciles de identificar cuando ya estamos más atentos, cuando ya nos fijamos en el paisaje. A veces solo vemos el paisaje, pero luego vemos, ponemos nuestra atención en algo, va a ser interesante poderlo ver. Por ejemplo, un sermón. Este domingo, por ejemplo, vamos a oír un sermón probablemente, o este fin de semana vamos a oír un sermón. Y vemos ese sermón, escuchamos ese sermón en el púlpito, pero detrás, si es un buen sermón,
de lo que no vemos, lo que no vemos es el tiempo de estudio exegético y hermenéutico que hay, es como el modelo del iceberg, que solo se ve la punta después de la línea del mar, pero debajo hay toda digamos que la mayor parte, la mayor dimensión está ahí debajo que no vemos, ¿no? Pero que sirve como de sustento para esa puntita, ese piquito que vemos ahí afuera. Está sustentado con las disciplinas devocionales como la oración, el ayuno, el estudio permanente, no solo para ese mensaje, sino el estudio permanente, este rigor intelectual que se debe de tener, toda la parte de diálogos y reflexiones, que es la maduración de nuestro intelecto, de nuestras convicciones, de la forma de argumentación, etcétera. Estos porcentajes solo son, ¿qué? Como aproximados, digamos, no derivan de un estudio estadístico riguroso, sino que es aproximado. Podría ser menos, ¿no? Un 5% y el 95%, o más, un 1% y luego el 99% no vemos. Estos sermones que están sustentados en este modelo que propongo como el modelo del iceberg, son sermones nutritivos, edificantes, desafiantes, van a ser consistentes, ¿no? Consistentes, tienen un buen fundamento y el sermón que oímos este año es consistente con el sermón que oímos el año anterior y los 2 años anteriores y así. Van a tener algunas actualizaciones porque la verdad no cambia. Si yo tengo 20 años de predicar, obviamente mi entendimiento se va a ir madurando, se va a ir abriendo y voy a ir planteando nuevas ideas, algunas cosas, pero no necesariamente voy a tener un giro ahí de 180 grados o muy dramático, sino que voy a ser consistente si estoy predicando la palabra del Señor y si lo estoy haciendo bien, pues la palabra del Señor no cambia. Eso va a ser coherente también porque lo que predico hoy va a ser coherente con lo que predique dentro de 2 meses o 3 meses y no me voy a contradecir y va a ser pertinente porque también me va a servir para mi vida, ¿no? No solo voy a oír un gran sermón, sino que voy a salir con herramientas, con estrategias, con convicciones luego de oír un determinado sermón. Está el otro modelo, como en el otro extremo, que yo le he llamado el modelo de la paleta. Es un dulce, ¿no? Donde son sermones dulces, mira, esos son adictivos porque queremos más de esos sermones, queremos comer un dulce, y si no tenemos el suficiente control, nos vamos a comer toda la cajita de los bombones o de los chocolates o de estas paletas, ¿no? Carece de nutrientes teológicos, ¿verdad? Resulta dañino a largo plazo, ¿no? Comernos un dulce por ahí puede ser que a la mayoría de nosotros no nos haga daño, a algunas personas sí, con un dulce tienen para tener un problema de salud. Pero la mayoría, pues un dulce de vez en cuando está bien, pero a largo plazo causa severos daños. Mira, este tipo de sermones entretiene momentáneamente, pero no sustenta frente a las crisis. Cuando llega una crisis, si estamos acostumbrados a los sermones de paleta y con eso nos han estado alimentando, supuestamente, pues vamos a tener un problema porque no vamos a tener cómo reaccionar frente a una crisis. Y algo interesante, que este tipo de sermones les gusta mucho a los niños, ¿no? Atrae mucho la inmadurez espiritual. En la medida que vamos madurando, vamos sintiendo que algo no está bien, vamos sintiendo que no falta algo, ¿no? Porque nuestro desarrollo espiritual nos va pidiendo algo más, vamos necesitando algo más. Es divertido, pero finalmente vacío. Puede ser llamativo, pero sin sustento bíblico, no convence, sino que manipula, no investiga, sino que distorsiona, porque no hay un sustento exegético, y es un asunto riesgoso porque regularmente va a ser hereje, no conduce a la verdad, no conduce a la verdad. Y no siempre puede ser que se pase del sermón, se convierta en un sermón modelo al estilo de una paleta, sin sustento hermenéutico bíblico, de la noche a la mañana. Puede haber un declive, ¿no? Puede haber un avance que empezamos. Bien, yo recuerdo siempre el pasaje de Apolos, por ejemplo, que dice que era poderoso en las Escrituras, cuando la Biblia lo menciona por primera vez en Hechos, pero le ayudan, le corrigen. Hay unas personas cristianas, unos discípulos, que lo oyen predicar, se admiran del gran conocimiento de Apolos, pero le faltan cosas, no le ayudan y Apolos crece impresionantemente. Pero este otro modelo va en declive, va hacia abajo, ¿no? Pues, lo ideal es que seamos diligentes en el texto, ¿no? Trabajo constante, rigor exegético, un esfuerzo continuo, estamos trabajando con el texto, con el texto. Lo que dice el Salmo, que el Señor le dice a Josué también, meditarás en este libro de día y de noche.
Pero puede haber un declive y caemos en negligencia. Entonces hay una lectura con liviandad, ya no se tiene ese rigor exegético, sino se descuida la metodología. Y esta es una evidencia muy clara para los que predicamos y debemos tener mucho cuidado cuando nos encontramos estudiando únicamente cuando nos toca predicar. Entonces, no hay una lectura devocional, no hay un estudio devocional, no hay una sed, no hay un hambre, no hay un deseo por el texto. Y tenemos que predicar porque ni modo, me toca predicar, porque si no me tocara, pues ahí permanecería el texto bíblico, ni lo volvería a ver. O se empiezan a evadir temas polémicos por inseguridad o tener esqueletos en el armario. Ese es un dicho más. En Guatemala tenemos, yo vivo en Guatemala y tenemos un dicho que dice tener la cola machucada, ¿no? Cuando evadimos ciertos temas porque padezco de eso. No voy a hablar en contra de el egoísmo porque soy egoísta y no quiero predicarme contra mí mismo. No voy a hablar de tal tema y empiezo a evadir temas porque me comprometen, porque no tengo la suficiente solvencia moral para abordar un determinado tema. Esa ya es una malísima señal, ¿no? Y luego el colapso total, ya no leer el texto y empezamos a predicar nuestra propia opinión, nuestros propios sentimientos, empezamos a predicar de nuestras propias emociones o de otras cosas. O nos queda la estrategia de repetir como loritos, ¿no? Ahora se venden muchísimos libros de sermones, compramos el libro de moda, leemos algunos capítulos y mencionamos algo de eso en el púlpito y ya, ¿verdad? Es muy práctico, ¿no? Ese tema, vemos algunos videos de YouTube, tomamos esas ideas y las predicamos y no sabemos realmente si esa es la necesidad de nuestro pueblo. El resultado final de este declive es analfabetismo bíblico y, por supuesto, desnutrición teológica. ¿Cómo podemos prevenir todo eso? Bueno, vamos a tener que estar constantemente leyendo el texto, investigando, haciendo nuestras reflexiones, nuestras anotaciones, son nuestras, ¿verdad? Ahora hay muchas estrategias de hacerlo, de libros. Yo acá, en esta librera, en otros lugares, tengo libretas de hace años. Yo tengo vamos a ver, más o menos unos 30 años de hace como 32 años compartí mi primer sermón en la congregación un domingo y luego estuve en el área de enseñanza y así, pero tengo unos 30 años, 32 años por ahí de estar predicando. Entonces tengo unas libretas donde tengo los sermones y todavía tengo mi primera libreta donde tengo anotados los apuntes del primer sermón. De vez en cuando vuelvo ahí, lo reviso y otras anotaciones. Entonces, cada uno, ¿no? Va desarrollando su propia estrategia, vamos definiendo y por supuesto tenemos que orar al Señor por esos pensamientos, esos chispazos, no necesariamente son chispazos del Espíritu Santo, sino son ideas, cosas que se nos vienen a la mente y tenemos que tener cuidado porque pues nuestra mente puede jugarnos ciertas cosas, entonces tenemos que reflexionar mucho acerca de eso. O sea, volver a leer el texto va a ser siempre nuestro eje central, principal, ¿no? Y de ahí, el tema de los recursos, pues obviamente es un listado largo, textos, Biblia, diccionarios de diferentes idiomas, comentarios exegéticos para hablar del contexto, la topografía, los mapas, todo eso nos ayuda un montón. Luego de las actualizaciones, estar actualizando nuestra bibliografía, incorporar el uso de la tecnología a nuestro estudio bíblico, eso va a dar grandes resultados. Y eso lleva a un proceso, ¿no? Es un proceso como de una lluvia de ideas, un tanto desordenado, si ustedes quieren, porque hoy en la mañana podemos estar leyendo Salmos, después vamos a leer una carta y luego regresamos a Éxodo. Y puede ser algo no necesariamente con un sistema, de acuerdo a nuestra propia necesidad, o si tenemos ya un sistema, estoy estudiando el Pentateuco, estoy estudiando la poesía, estoy estudiando las cartas, estoy estudiando escatología, o estoy estudiando la vida de Pablo o de David, etcétera. Pues yo llevo un sistema no para predicar, sino que los estoy estudiando, ¿no? Eso va a ir dando me va a ir dando una sustancia, vamos a llamar, algunos autores le llaman la famosa masa homilética, donde van a surgir mis sermones. Es una especie de amalgama de pensamientos, de ideas, de datos, todo eso que tengo ahí, y eso va a ser lo que me va a ayudar a elaborar los sermones que voy a predicar. Entonces, de la calidad
o la calidad del sermón es directamente proporcional a la calidad de mi masa homilética. Es decir, lo que estoy investigando, lo que estoy leyendo, lo que estoy anotando. Una masa pobre obliga al predicador a rellenar esos vacíos con argumentos sin fundamento, sin la debida fundamentación bíblica. Entonces, esa masa es como la que se dice en la repostería, la masa madre, de donde van a surgir diferentes productos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, yo ya voy a decidir cómo voy a presentar esos sermones, cómo voy a presentar ese mensaje. Tradicionalmente se habla del sermón expositivo, del sermón textual o del sermón temático o tópico, de esos tres sermones que se pueden como, esas son como las tres formas sermonarias clásicas. Hay otras formas sermonarias y de hecho en estos días que siguen habrá un diplomado de predicación a los que yo animo que se puedan inscribir, donde ya todos esos temas se van detallando con más precisión y más tiempo para discutirlos también en ese sentido. Entonces hay para llegar al púlpito hay tres diferentes etapas, hay 5 pasos, vamos a ver 5 pasos, hemos hablado la exégesis, la hermenéutica y la homilética como esas tres disciplinas del púlpito que están amalgamadas, que están juntas, no las podemos separar. La capa externa es la homilética, la siguiente es la hermenéutica y en el fondo, en el corazón, está la exégesis. Aquí estos 5 pasos van a ser como 5 columnas que van a sostener ese puente que hemos hablado desde el principio para poder presentar un sermón eficaz. El primero de ellos tiene que ver con la observación exegética. Ya hemos hablado de esto antes, y esto es la pregunta de qué dice el texto. ¿Qué dice el texto, no? Obviamente, pues hay contexto, los idiomas y una serie de cosas que me van a ayudar a comprender de mejor manera el texto. Esto es observación. Por ejemplo, en el Salmo 117, que es el salmo más cortito, y aquí estoy tomando la Reina Valera 60, uno puede identificar ciertas cosas, ¿no? Alabad empieza, ¿no? Ese es un mandato. Luego, ¿quiénes? Nos podemos preguntar, ¿quiénes van a hacer a quiénes va dirigido este mandato? Pues a las naciones y a los pueblos, a todas las naciones y a todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Entonces ya estamos observando el texto y no tengo que imaginar cosas, sino el texto mismo me va diciendo la sustancia que voy a predicar. Y esa es una observación aquí básica, ¿no? Podemos ir detrás, está el hebreo, podemos comparar el texto hebreo con el texto griego de la Septuaginta y luego ver qué hizo por ejemplo, Jerónimo con el latín y otras versiones, el inglés, el español, los idiomas indígenas. Entonces, el análisis se va volviendo más profundo y se van obteniendo otros resultados a partir de esa observación. Luego está identificar cuál es el propósito original, qué significó el texto originalmente. Recordemos que el texto no fue escrito para nosotros los latinoamericanos esencialmente. En la gracia de Dios y en los designios extraordinarios del Señor, pues sí, pero inicialmente no fueron escritos esos textos. Cuando Pablo dice, escribo a los hermanos de Colosas, era para la gente de Colosas, los colosenses, no era para los latinoamericanos. Esa palabra ha llegado hasta nosotros hoy por la misericordia de Dios, pero esencialmente tenía otro contexto de los destinatarios. Entonces hay que identificar esa parte, buscar las ideas principales, los términos principales, las frases principales. Estamos todavía leyendo el texto, observando el texto. Luego entramos a la parte de la correlación teológica, donde está la persona de Cristo, está el texto, está el predicador, está la iglesia, empezamos a hacer analogías, empezamos a encajar ese mensaje dentro del enfoque cristocéntrico y empieza a participar ahora en cierta forma nuestro contexto, nuestro contexto particular dentro del esquema general y el panorama general de todas las escrituras en esta correlación teológica para pasar ya a los principios de la aplicación. ¿Qué significa el texto hoy, no? El texto siempre me va a decir algo. Tradicionalmente se dice que el texto nos revela qué pecado hay en nosotros y que debemos evitar, qué promesa nos hace el Señor y qué mandato se nos presenta. Hay un pecado del que nos tenemos que arrepentir, hay una promesa que el Señor nos hace y hay un mandato para hacer algo. Esos son los principios generales, en términos generales,
del texto. Ese sería el cuarto paso, el cuarto pilar, identificar las aplicaciones para nosotros hoy. La historia de David con Betsabé, etcétera. ¿Cuál es el significado para nosotros hoy? La historia de la Torre de Babel que aparece allá, bueno, ¿cuál es el significado para nosotros hoy? La historia de el carnero que se enviaba al desierto para Azazel, ¿cuál es el significado para nosotros hoy? Y así, ¿no? En esta parte, pero noten que este es el cuarto paso. Hay tres anteriores. Y el último es la proclamación, la estructuración homilética, ¿no? ¿Cómo se va a comunicar? Este es el paso donde el estudio se convierte en mensaje, donde ya se organizan los hallazgos y toma una forma lógica que va a ser un tanto más digerible, entendible, ordenada. Y aquí repito las presentaciones clásicas de los sermones, el sermón expositivo, el sermón textual y el sermón temático. En la estructura básica de un sermón, que es la estructura clásica, cuando yo escucho sermones y veo, siempre estoy viendo conferencias, videos y cosas, y en muchas ocasiones uno nota que falta estructura, que no hay un orden, que no se sabe exactamente por dónde va. Entonces, mi sugerencia, con todo el amor de Cristo, para los que predicamos y sobre todo si están mis hermanos en Cristo han sido llamados a la mesa, al ministerio de la predicación, a la enseñanza, puede ser con niños, con jóvenes, con adolescentes, un grupo familiar, una iglesia en el hogar o célula, como se le llame. Puedes usar esta estrategia inicialmente, ¿no? Ya un predicador experimentado se toma ciertas libertades, pero inicialmente ayuda mucho encajonar este sermón para no perder el hilo y el tiempo, porque el tiempo se nos va mucho, ¿no? Bosquejo clásico que tiene, iniciando por, bueno, el título, el propósito, el texto, una breve introducción, se sugieren tres puntos principales y que cada punto tenga entre dos, máximo tres subpuntos, y no aquellos sermones de punto número 5 inciso F. Entonces, me perdí, la verdad. Si no estoy tomando notas o si no tengo una guía, ya me perdí en el sermón, aunque esté muy estructurado, pero sí es muy largo y la estructura muy compleja. Entonces tenemos que hacerlo lo más simple posible hasta donde sea eso posible y llegar a una conclusión. Entonces es un bosquejo básico, clásico, que ayuda mucho a estructurar el pensamiento, a encajonarnos. Algunos sienten que es como una camisa de fuerza. No, hermano, porque eso es como cuando a David le pusieron, yo lo he escuchado, a David le pusieron acá la armadura ¿cómo se llama? El rey de Saúl y lo mandaron a pelear con esa armadura. Sí, yo sé que no necesariamente encaja ahí la alegoría porque queremos tener libertad en el púlpito, sobre todo los pentecostales que somos así como muy fogosos y queremos en el púlpito y se nos van, las ideas se nos pierden si no tenemos a la vista nuestro bosquejo. Aunque insisto que también hay diferentes estilos de predicación, pero lo importante no es que nos desahoguemos o que nosotros sudemos o que hagamos una predicación muy histriónica, sino que tenemos que lograr comunicar la palabra del Señor. Bueno, voy aquí ya aproximándome al final de la presentación. Rápidamente, ¿no? El título pues, se sugiere que sea corto, llamativo, se presenta en pocas palabras el contenido central del mensaje. El propósito es el objetivo teológico y práctico. Va a definir qué resultados específicos esperamos ver en la congregación. El texto áureo es la porción bíblica inamovible que servirá de plataforma de lanzamiento. Ahí va a surgir el versículo, el texto de oro, significa un texto base. Y ya en la dinámica de la presentación, esto va a ir siendo una argumentación ascendente, ascendente, hasta llegar a un clímax, que será nuestra conclusión. En el desarrollo vamos a ir presentando todos los puntos y los subpuntos que están entrelazados y que deben llevar una progresión lógica que va apelando a la razón, a nuestros sentimientos y a la voluntad, finalmente, ¿no? No solo de emocionarnos y qué lindo, lloré en el mensaje y salgo y se me olvidó todo, no hay nada que hacer, no, pues pasó solo como una experiencia y nada más, ¿no? Yo tengo que salir, si me permiten usar esa expresión, herido, después de escuchar un sermón con la idea de que tengo que hacer algo o dejar de hacer algo, o con la emoción al tope de que mi vida ha sido tocada, ha sido transformada a partir de un determinado sermón. Entonces, en la conclusión, es el repaso estructural
que va a desembocar esencialmente en un desafío, en una aplicación práctica que exige una decisión que va a transformar a los oyentes. Fíjense así rápidamente, regresemos al Salmo 117. El Salmo dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Termina el Salmo 117. Ok, hagamos una observación ahí rápido de este Salmo, con algunas preguntas, ¿no? ¿Qué? Eso es una llamada a la acción, es alabar, ¿verdad? El mismo versículo, podemos usar colores, crayones o tomar nota en una libreta, etcétera. Luego, ¿a quién? El destinatario de esa alabanza es Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ha engrandecido, en español está la palabra por qué, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, y luego también, ¿quiénes son los que tienen que obedecer este mandato? Son las naciones y los pueblos, todos, todas las personas, ¿no? El salmista es así, lanza ese desafío a todas las naciones, a todos los pueblos. Este contenido, así de esta observación así rápida, lo podemos encajar en este cuadro del bosquejo clásico que les decía, ¿no? Podemos presentar un título, luego hablar de un propósito, escribir una introducción que puede ser una anécdota, la historia de algún personaje reconocido o un evento relevante. Y luego ya en el desarrollo presentamos los puntos que hemos obtenido de quién es, qué, por qué, a quién se puede ser y se puede, dependiendo de qué vamos anotando y qué tanto exprimamos el salmo, no de manera antojadiza, sino que tanto al exprimirlo el salmo nos está diciendo en el proceso exegético y hermenéutico. Entonces el desarrollo también se puede hacer más grande, más chico, dependiendo de la ocasión y llegar a una conclusión. Uno de mis profesores de homilética decía también que el sermón no debe ser ni muy largo ni muy corto. Y ahí tiene que ver mucho con la ocasión, la congregación, el tipo de sermón que se va a presentar. Y entonces, pues ahí voy eligiendo y determinando el tiempo del sermón, ¿verdad? Para que no quede muy corto y que sea un sermón largo donde tengo que llegar a una hora, pero a la media hora terminé el contenido y la otra media hora tengo que cumplirlo porque ese es el programa. Entonces, eh, obviamente tengo que hacer un estudio disciplinado para avanzar en ese tema. Y al escribir nuestros bosquejos podemos ir asignando esos tiempos y entonces yo ya puedo anticipadamente determinar el tiempo que me va a llevar un sermón. Muy bien, aquí estoy ya en la parte final de la presentación, con el resultado de un sermón ungido por el Espíritu Santo. Evidentemente, un sermón es un discurso que está fundamentado en la palabra para comunicar a los hombres el mensaje de Dios. Cuando obedece a la Escritura y es ungido por el Espíritu Santo, producirá tres resultados. El primero será la edificación de los fieles, la salvación de los perdidos. Pero un buen sermón también va a endurecer el corazón de los incrédulos. Hay autores que dicen que el buen predicador es amado u odiado, pero con intensidad. ¿Verdad? El buen predicador, el que es buen predicador, es amado con intensidad, pero también puede ser odiado con intensidad, porque la palabra ofende, porque la palabra, y no porque quiera ofender el predicador, sino que la palabra ofende. Nuestro Señor Jesucristo no era una persona ofensiva, pero ofendía a los fariseos, pasaba raspando la mente y la conciencia de esa gente religiosa, hipócrita, falsa, pecadora, pasaba haciendo un daño. Entonces, déjenme concluir con algunos refranes que tienen que ver con la predicación y el estudio del texto. Solo los voy a leer. El mensaje urge tanto que hay que prepararlo despacio. Ese es uno de mis favoritos. El buen predicador escucha más de lo que habla. Esa es una característica interesante. Si te aman los niños, vas por buen camino, predicador. Ahí y una invitación que yo hago a los predicadores es que se animen a predicar con niños. Si otros predicadores te critican, pregúntales por qué. No hay que pelear, ¿verdad? Si nos critican,
hacen un comentario inapropiado de nuestra predicación, preguntémosles por qué, con humildad. No contradigamos la ciencia, no contradigas a la ciencia y hay que conversar con la filosofía. Bueno, tú no sabes nada nuevo, no sabes más que la Biblia. Eso es algo que debemos tener grabado en nuestra mente. La autoridad no es nuestra, la autoridad no es nuestra, la autoridad es del texto bíblico. Y termino con la parte devocional. Aunque la homilética, y hemos hablado de homilética, exégesis y hermenéutica, son disciplinas técnicas y rigurosas, el estudio bíblico para un sermón siempre debe estar enmarcado en la oración. La preparación intelectual nunca va a sustituir, o debería, nunca debería de sustituir nuestra dependencia del Espíritu Santo. Yo no debo llegar con la seguridad, como he estudiado tanto y que debo estudiar mucho, pero no debo llegar con la autosuficiencia de que como yo he estudiado tanto, entonces por eso el sermón va a ser eficaz y va a ser efectivo, sino que sigo dependiendo del Espíritu Santo, ¿no? Mi disciplina, puedo orar, ayunar, estudiar, etcétera, pero aún en medio de todo eso, sigo dependiendo del Espíritu Santo para presentar un sermón que que sea eficaz. Muy bien, yo me voy a detener acá para quedarnos con el tiempo de algunos comentarios y preguntas, hermano Pablo. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, profesor Luis Garavito. Yo no sé ustedes, pero hemos recibido abundante información. Vamos a pasar a la parte de preguntas y todos nos hemos quedado con las ganas de cómo hacer un sermón expositivo, ¿no? Nos ha dicho que tenemos que conocer el autor, que tenemos que conocer a la audiencia, el contexto. La Biblia ha sido escrita en un lapso de 1500 años donde han habido muchos imperios, ¿no? Nos ha dicho que tenemos que conocer el análisis histórico, cultural, sociológico, lingüístico, geográfico. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? A ver, Ronald, si me ayudas con la Biblia de Estudio Teológico, ahí le damos una ayuda para cada uno de ustedes. Si realmente pueden tener esta Biblia, les va a ayudar grandemente en profundizar en el conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque esta Biblia de Estudio Teológico tiene más de 45.000 notas de estudio. Y esas 40, no hay, en realidad, no hay ninguna Biblia que tenga esa cantidad de notas y son de análisis bastante profundo. Tiene al inicio una introducción exhaustiva, ¿no? Una introducción exhaustiva solamente con la introducción. Tienen ustedes para estudiar la Biblia durante todo un año, ¿no? Y tiene 400 mapas y tablas comparativas insertas en el texto. Ya no son las 5 hojitas de mapas que teníamos nosotros, no sé si recuerda, profesor Luis Garavito, nuestras Biblias del siglo pasado con 5 mapas al final. Al final, Ahora, ahora tiene 400 mapas y tablas insertos en el texto, ¿no? Y los artículos teológicos que tiene al final de la Biblia realmente son estupendos. Así que si aún no tiene esta Biblia, por favor, vaya a la sociedad bíblica de su país y adquiérala. De eso hemos salido desafiados en esta noche. Y también anunciamos ya, Ronald, también yo creo que ya anunciamos este curso. Tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a darles, ahora han recibido la miel de parte del profesor Luis Garavito, ahora van a recibir más todavía. Y les vamos a dar un curso introductorio gratuito al diplomado de predicación. Y este curso gratuito se llama igual que el webinar que hemos recibido ahora, del texto al púlpito, Fundamentos para una predicación bíblica. Entonces, la primera clase va a ser el 21 de abril, es ¿qué hace que un sermón sea fiel a la Biblia? La segunda clase, los 4 modelos principales de predicación. Y la tercera clase, comunica tu sermón con claridad
autoridad y no llego a leer la última parte, pero es para hacer una comunicación eficaz del mensaje. Y es gratuito. ¿Y qué cosa es lo que sucede cuando hacemos estos cursos gratuitos? Tenemos cerca de 1.500, 2.000 personas inscritas. Así que les animamos, le voy a pedir a mi compañero Ronald que ponga en el chat, ahí está en el chat, así que aproveche, vuélvelo a publicar de nuevo porque ya se chancó con los otros mensajes. Si lo puedes volver a comunicar de nuevo, ahí está, aprovechen y inscríbanse ya. Y cuando toque el 21 de abril, no se espere a llegar a la hora que empieza en su país, sino 10 minutos antes esté allí porque inmediatamente se llenan el cupo que se tiene para 500 personas. Así que, y les animamos a que estudien durante 4 meses el diplomado que vamos a hacer sobre los 4 modelos de sermones. Y ahora sí, entramos a las preguntas. A ver, les animamos, a ver, pueden levantar la mano. ¿Quién desea hacer alguna pregunta? A ver, vamos a esperar, a ver si hay alguna reacción. Ahí está el pastor Miguel Arenas. Pastor Miguel, le he pedido para que abra su micrófono, nos diga de qué país es y formule su pregunta. Por favor, no haga un sermón. Siempre decimos que no hagan sermones en las preguntas y que sean concisas. Es su tiempo, Pastor Miguel. Ok, muy buenas noches, Dios les bendiga, profesor, buenas noches. Si bien es cierto eh, lo importante que es poder siempre tener el depósito, ¿no? Cuando uno hace sus devocionales, ¿no? Eh, Más que todo agradecer al profesor, ¿no? Y tal vez pedirle, tal vez si es que fuese mucha molestia compartiendo su diapositiva para poder también nosotros compartirlo también como maestros y pastores que somos. Con Yo lo que gusto. puedo decir allí es que los que se inscriben en el diplomado tienen acceso a todas las diapositivas y a todos los videos de todas las clases que se dan los días sábados. Así que les animamos a que puedan inscribirse en el diplomado. Ujú. Y también se transmite, este webinar se transmite en los Facebook de las diferentes sociedades bíblicas que organizamos este tiempo, ¿no? Sociedad Bíblica de Colombia, Ecuador, ¿no? De Perú, Guatemala. Entonces pueden ingresar al Facebook de su país y ahí queda grabado este webinar, pero después viene el resto de información. Allí lo tiene figurando por algún tiempo. Continuamos con las preguntas. Hermano Abraham Becerra, por favor, es su tiempo. Desactive su micro. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. La paz de Cristo con todos ustedes. Más que hacer preguntas, felicitar al maestro por tan clara, contundente participación. Muy acertado en todo. Pues yo creo que muchos de nosotros tenemos un conocimiento acerca de la hermenéutica, exégesis y homilética. Pero yo sí le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinión le merece al hermano Garavito ahora con lo nuevo que tenemos, la inteligencia artificial? Gracias. Bueno, yo creo que sigue siendo una herramienta. Y como tal, hay herramientas que son más sofisticadas y que necesitamos algún tipo de entrenamiento para poderlas usar apropiadamente. No es lo mismo que yo corte un trozo de madera con un serrucho, así con mi brazo, a que utilice una sierra de altas revoluciones y que si no tengo el cuidado adecuado puedo cortarme un dedo, herirme una parte si no ando
con el cuidado adecuado. La inteligencia artificial y toda la tecnología son herramientas que debemos aprender a utilizar. No las podemos satanizar ni las podemos sacralizar, sino que son eso, una herramienta, como lo es un diccionario, como lo es nuestras libretas, un proyector. Si se recuerdan antes, estaban aquellos proyectores que se usaban láminas transparentes y se imprimía ahí o se dibujaba con unos crayones o marcadores especiales y luego se proyectaba con una luz. Luego vinieron los retroproyectores donde ya podíamos poner videos y cosas y así, ¿no? Ahora hay pantallas digitales, etcétera. Entonces, son herramientas, eso, que tenemos que aprender a utilizar. Muy sofisticadas, entonces debemos de aprender a utilizarlas, ¿no? Para incorporarlas como parte de nuestra preparación dentro de nuestra actividad sermonaria y de nuestra actividad exegética también. Muy bien. Vamos a seguir con Manuel Guampa. A ver, Manuel, dinos de dónde eres y cuál es tu pregunta. Puedes desactivar tu micro. Buenas noches y bendiciones para todos. Soy de Venezuela, pero resido en Colombia, en Bogotá. Y de verdad que es excelente la exposición del maestro Garavito. Pero hubo un par de cositas que escuché que me llevan a esta reflexión, a esta pregunta, ¿no? Si bien la exposición de la palabra demanda de nosotros todo esto previo, que no se traduce en otra cosa que es pasión. O sea, de esta forma lo veo yo, o así preparo yo un sermón. Lo hago con pasión y con amor por el que va a recibir el conocimiento, ¿no? El entendimiento o lo que busquemos con la predicación. Pero hay momentos en que sin duda nuestro espíritu hierve en toda esta función, ¿no? Y hay algo que él hablaba sobre la parte histriónica, que no sé si verlo como una herramienta, pero mi pregunta básicamente es la siguiente. ¿Cómo controlar esa parte humana a la hora de hacer una predicación expositiva y que no intervengan tus emociones de forma contraria a lo que realmente el mensaje tiene que llevar? Me explico. Es como preparar un plato. Tú preparas un plato y llevas una esencia de ti cuando estás cocinando, ¿no? Así sean unos huevos revueltos. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿cómo lograr separar lo que yo quiero con lo que evidentemente está diciendo el texto y lo que la gente quiere escuchar? Bueno, Bendiciones. sí. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con que nosotros somos personas que estamos sujetas a emociones y si por un lado estamos hablando de que la manipulación de emociones y sentimientos o la presentación de un personaje no es lo usual, porque yo no subo al púlpito para usar esa imagen de subir al púlpito a representar un personaje, sino debe ser con naturalidad. Y entre nosotros sabemos personas que hablan mucho más rápido, otras personas que hablan más lento, hay personas que tienen un carácter un poco más explosivo y otros que son más tranquilos. Eso se va a ver también en nuestra práctica sermonaria, digamos, como nuestra personalidad, por lo que nosotros somos. Eso no lo tengo que manipular en el sentido de que voy a escribir en el sermón, aquí lloro, aquí río, aquí como un guión, como un libreto para representar un papel, como lo hace una persona en el teatro o como lo hace una persona en el cine. A mí me gusta ver televisión, me gusta ver películas, series, etcétera, y sigo a ciertos artistas y cuando yo miro que hay un actor o una actriz de mis preferidos que ha sacado una nueva película o que no he visto de una película, procuro verlas, las de antes, las de ahora, etcétera. Y sigo sus entrevistas por ejemplo, han habido escenas que son así muy impresionantes y les han preguntado y ellos dicen, pues todo estaba escrito. Ahí estaba en el guión. Lo único que yo hice fue seguir al pie de la letra el guión. No hubo improvisación. Y uno no lo alcanza a entender. Todo está escrito. En el sermón no ocurre exactamente así porque en el sermón se presenta lo que yo tengo, lo que yo soy.
y esa palabra en algún momento va como a tocar las fibras de mi corazón. Eso por un lado. Por otro lado está nuestro contexto denominacional, que eso va a marcar mi práctica sermonaria. Yo soy pentecostal, ¿verdad? Los pentecostales somos muy histriónicos, somos muy así fogosos, y si no sudo en el sermón, como que no se sintió el fuego del Espíritu Santo, pero no necesariamente. Yo puedo sudar una arenga muy encendida y no prediqué nada. Si voy por ese lado, ¿no? El grito no es la unción. Constantemente. Entonces, debo de eso, de manejarlo con mucho cuidado para no caer en un encuadre muy riguroso, o para no irme al otro extremo de querer manipular las emociones de los oyentes presentando algo que yo no soy. Debe ser natural, ¿no? Yo no me debo de forzar a ser como el otro predicador. Usualmente cuando estamos en un contexto de iglesia, por ejemplo, hay un predicador principal, y los otros que son predicadores, no el principal, tienden a alinearse al estilo de ese predicador principal. Regularmente puede ser el fundador de la iglesia, el pastor principal, el pastor más experimentado, etcétera, un líder que muy admirado, muy querido, y los demás predicadores tienden a inclinarse a ese estilo sermonario. No es algo malo, es algo inconsciente en algún momento y hasta halagador para una persona. Que uno de mis hijos hable igual que yo en casa, por ejemplo, yo soy padre de familia, pues si me siento como halagado. Pues, usted se parece mucho a su papá, ¿verdad? Se siente también en el términos generales como muy halagado, pero debe ser con mucho cuidado para no dar lugar a emociones que no están bien instruidas, ¿no? Esa es una parte interesante del trabajo psicológico y emocional del predicador como tal. No solo la preparación del mensaje, sino hoy no hemos hablado de eso, de la preparación personal de la persona, ¿no? Ok, me toca predicar este domingo y justo en la mañana tengo una discusión con mi esposa. Y entonces voy a la iglesia y voy a predicar, pero estoy molesto porque tuve una discusión con mi esposa y no logramos solucionarla, ¿no? Saliendo de casa, le di un par de nalgadas a uno de mis hijos, ¿verdad? Y tengo la mano todavía caliente cuando tomo el micrófono, ¿verdad? Y si no ando con cuidado, o salgo de una reunión de gobierno, tuvimos una discusión con los ancianos de la iglesia y subo al púlpito, voy a ir irritado. Y no voy con la unción y con la autoridad del Espíritu, voy enojado, voy bravo, voy molesto, y si no tengo cuidado, eso se va a ver en mi sermón, y no es autoridad del Espíritu. Y eso puede ser hasta carnalidad. No voy a quitar el puede ser, es de nuestra carne, ¿no? El que yo tenga catarsis, ya no va a ser unción ni guianza del Espíritu, sino van a ser catarsis y desahogos ahí en el púlpito, y voy a afectar finalmente el sermón. ¿Ok? Bueno, ya estamos llegando ya al final, me van a disculpar. Solamente tenemos tiempo para una pregunta más y le voy a pedir a la hermana Cristina que abra su micrófono y nos diga de dónde es y formule su pregunta. Hermana Cristina. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor Garavito. Mi pregunta ya la estaba escribiendo por chat, dado que ya pensé que no me iban a dar tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos debe tomar la preparación del sermón con las características mencionadas en esta enseñanza? Y otra es si alguna vez el pastor Garavito ha repetido alguno de sus sermones. La última, sí. No hay dos sermones iguales, aunque uno tome sus mismas notas y su mismo bosquejo. Los sermones son diferentes. Incluso se pueden repetir, no es algo malo que se repitan anécdotas. eh, a mí algunas veces me han jalado las orejas porque yo soy de chistes, de contar chistes, me gusta escuchar chistes. Eh, y entonces en algún sermón queda bien un chiste. Hay que tener mucho cuidado porque hay susceptibilidades también, entonces étnicas, raciales, económicas, así. Pero toda esa, digamos que se pueden repetir. Los que somos de diferentes países, por ejemplo, pues usualmente estamos repitiendo comidas, y no es algo que en algún momento nos aburra, ¿verdad? Cuando comemos en casa no hay una comida constante. Pero eso tiene que ver mucho con la estrategia sermonaria, tiene que ver mucho también con la habilidad del predicador en cuanto a repetir
un sermón. Las ocasiones, ¿verdad? Van a ir prestándose para repetir o no un determinado sermón, o si vamos a predicar el mismo pasaje. No sé cuántas veces yo he predicado del Hijo Pródigo, no sé cuántas veces yo he predicado del Salmo 23, no sé cuántas veces he predicado acerca de Romanos o de algún pasaje de Pedro, o de Hebreos o de algún salmo, ¿verdad? Que vamos como repitiendo. Digamos, no es algo malo, pero debemos de ser conscientes de lo que está ocurriendo. Claro, si yo lo predico cada domingo o 2, 3 semanas en la misma congregación, la gente va a decir, pues el mismo sermón está predicando, ¿no? Eso por un lado. Luego el tema de la duración, el estudio, no hay una norma. Aquí en Guatemala hay un pastor que yo respeto mucho y él dice que a él le lleva un promedio de 20 horas para preparar el sermón del domingo. Digamos, la tarea esencial de su semana es 20 horas preparar el sermón y él predica alrededor de 35 minutos. Predica entre 35 y 45 minutos la duración del sermón. Y yo, pues conociéndolo, doy fe. Hay otros que dicen que por cada 5 minutos de predicación debe ser 1 hora de preparación. No hay una fórmula. Eh, entre más nos preparemos para un sermón, será un mejor sermón. Eso sí, obviamente el Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias en situaciones imprevistas. Y aquello de que no preparen y que en el momento el Señor les va a dar de qué hablar, no se refiere a la predicación usual, ¿no? Esos son otros contextos, son otros momentos, ¿no? Son en la fila del supermercado, es cuando alguien los sorprende en la calle con una pregunta, en una reunión familiar donde usted iba, pues ahora le vamos a dar el tiempo a no sé quién para que diga unas palabras aquí en el cumpleaños de la abuelita, entonces hay 10 minutos de una predicación. Pero si yo sé que me toca predicar, me tengo que preparar. Y si sé que he sido llamado al ministerio de la predicación constantemente, me tengo que preparar. Recuerden las entrevistas con Mike Tyson, ¿no? Mike Tyson, impresionante. Él a las 4 de la mañana decía todos los días, tuviera o no pelea en su prime de Tyson, se levantaba a correr 10 kilómetros a las 4 de la mañana. Y un día le preguntaron, ¿y cuando viene la pelea? Pues corría 12 o 15 kilómetros, ¿no? A las 4 de la mañana. Y él dijo, ¿y si mi contrincante se levanta a las 4 de la mañana a correr? Yo me levanto a las 3 a correr. Es decir, constantemente una preparación, una preparación. En periodo de vacaciones, a los futbolistas profesionales los mandan a su casa y los mandan con una hoja de cosas que no pueden comer firman contratos de los deportistas de alto rendimiento, firman contratos de cosas que no pueden hacer y que se tienen que mantener al día. Los pesan antes de salir y luego los pesan cuando vuelven porque hay una disciplina constante que se tienen que mantener. Así el predicador, constante tiene que estar preparándose en estas disciplinas, principalmente del texto bíblico y todo lo que está relacionado con él. Muy bien.